¿Puede una historia no tener una narrativa correcta? The Last of Us, tanto el videojuego como la serie, parece estar condenado a tropezar siempre con la misma piedra, la forma desordenada en la que plantea su historia. Cualquiera pensaría que si el desorden es su problema, entonces el orden sería la solución. Pero no, es mucho más complejo. Para entenderlo, hay que volver al maestro Hitchcock y una de sus lecciones más famosas, la diferencia entre la sorpresa y el suspenso. Porque allí, en esa encrucijada, es donde reside el verdadero conflicto de esta franquicia. Esto es The Last of Us y el dilema de la narrativa. En el podcast oficial de la serie, Neil Druckmann, el director creativo de The Last of Us, reveló la historia de cómo el juego se volvió una serie. Contó que en un inicio quiso adaptar The Last of Us como una película y trabajó en un guión con el respaldo de Sony y Sam Raimi, pero el proyecto no prosperó porque buscaban algo más apocalíptico y de alto presupuesto, mientras que Druckmann defendía una historia íntima similar a una cinta indie. El proyecto quedó en nada, pero la idea quedó en Druckmann hasta que conoció a Craig Mazin, y juntos fueron a HBO para plantear la idea de que el videojuego se adapte a una serie. Racing ya tenía una carta abierta con HBO desde su fenomenal trabajo en Chernobyl. Este trabajo conjunto entre ambos logró una mezcla interesante. La serie se sentía fiel al material de origen y al mismo tiempo era libre de expandir ese mundo. The Last of Us debe ser una de las pocas adaptaciones que pueden considerarse exitosas. Básicamente, el juego es una película larga donde tú tomas todas las decisiones. Sin exagerar, es uno de los mejores videojuegos en los últimos años. También es sumamente hermoso desde la cinematografía, la acción y los personajes. A diferencia del videojuego, donde uno debe elegir cuándo disparar, cuándo matar y cuándo avanzar, la serie puso el foco en la humanidad en medio de un apocalipsis zombie. Sobrevivir ya es un mérito en este contexto, pero encontrar un propósito, algo que le dé significado a tu vida, parece ser la diferencia entre sobrevivir y vivir. Joel, un hombre roto por la pérdida de su hija, y Ellie, una niña que nunca tuvo padres, son dos personajes que, al principio, solo compartían el camino, pero en medio de la sangre, las pérdidas y el silencio construyen algo más fuerte que cualquier refugio. A lo largo de la primera temporada, varias historias funcionan como paralelos. La de Bill, por ejemplo, no solo es una historia de amor, sino una reflexión sobre el propósito. Antes de morir, le deja a Joel una carta, en la que le pide que proteja a Tess, pero Tess ya no está. Y en esa ausencia, Joel entiende que su verdadero propósito es Ellie. Tengamos en cuenta esto entonces. The Last of Us no es una historia sobre cambiar el mundo, es una historia sobre la recuperación de la humanidad. Y eso es lo que hizo tan especial al primer juego y a la primera temporada de la serie. Lograron que nos enamoremos de Joel y de Ellie. El éxito fue tan grande que Naughty Dog dio luz verde para una segunda parte, y allí comenzarían los problemas. Antes de ahondar en ese tema, vamos a recordar una de las lecciones más famosas de Alfred Hitchcock. Él decía que si vas a estallar una bomba, primero debes mostrársela al espectador. Así generas tensión, ansiedad e incluso terror. Pero si la haces explotar sin aviso previo, solo obtienes una reacción, la sorpresa. Breve, sin emoción y sin construcción. La parte 2 del videojuego eligió sorprender, y con eso indignó, porque poco después de comenzar el juego, la bomba explota. Joel, el hombre por quien sufrimos, reímos y respiramos durante la primera entrega, es asesinado de la forma más cruel posible. Después, tienes que jugar con su asesina, no para vengarte, sino para entenderla. Era una apuesta arriesgada, y aunque muchos la consideraron valiente, para otros fue una total excepción. El canal Just Right publicó un video hace unos años donde defiende la parte 2, pero al mismo tiempo teoriza que la historia está planteada para incomodar y desafiar al jugador. También admite que hay una contradicción entre el videojuego y su propia historia, porque la historia nos habla de la violencia y sus consecuencias, y el juego tiene como objetivo entretener con la violencia. Lo cierto es que Abby no es una villana, es un reflejo, un eco de lo que fueron Joel y Ellie en su momento más oscuro. Abby mata a Joel porque Joel mató a su padre para salvar a Ellie, y Ellie, al ver morir a Joel, hace exactamente lo mismo. Se embarca en una cruzada de venganza que la consume. Abby es compleja, trágica y humana al igual que Joel y al igual que Ellie, y hubiera sido una gran protagonista si no fuera por su introducción. Tal vez la recepción del juego hubiera sido diferente si se centraba en ella desde el principio, y por supuesto, eventualmente tendría que enfrentarse a Joel. Claro, allí habría otro problema que The Last of Us no puede resolver. Si le das al jugador la opción de matar o no a Joel, aún con toda la justificación moral y emocional, nadie elegiría matar a Joel, porque no solo se trata de la narrativa, se trata del apego. Y Joel, por más imperfecto que sea, es nuestro. Lamentablemente no se puede pasar el juego si no llegas a este punto, por lo que esa tampoco sería una solución. A pesar de la libertad de la serie, es imposible eliminar o alterar lo que pasó con Joel. Él tenía que morir, es el evento canónico de Ellie.
del juego y de la serie. Cualquier cambio, como dejarlo en coma o secuestrarlo, no hubiera generado el mismo impacto. Su muerte es el punto de quiebre para Ellie y marcaría su futuro y el de Abby. Entonces volvamos a Hitchcock, porque si la sorpresa no funcionó antes, Neil Druckmann y los guionistas de la serie ahora apostarían por el suspenso. En el primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us nos presentan a Abby. Nos revelan que su padre era el cirujano que Joel mató. Al final de la primera parte, vemos su dolor y su rabia. Conocemos su motivación desde el inicio, pero incluso así no es suficiente, porque pese a la revelación temprana, Abby sigue siendo un personaje extraño para la audiencia. Sabemos lo que le hicieron, pero aún así no sabemos quién es. Y como decía Hitchcock, el suspenso no está en la explosión de la bomba, sino en verla debajo de la mesa, latiendo, sin saber cuándo va a estallar. Mostrar la motivación de Abby tan temprano es narrativamente lo correcto, y también es una respuesta a la segunda parte del juego, donde la mayor queja era que no se conocían las motivaciones de Abby, y por eso, jugar con ella, después de que mató a Joel, era sumamente incómodo. En la serie ocurre lo opuesto. Conocemos las motivaciones de Abby, pero pasamos la segunda temporada con Ellie. Es decir, trataron de evitar el mismo problema del juego y cayeron en otro. La temporada ha sido irregular. Emotiva por momentos, sobre todo cuando vemos la repercusión de la muerte de Joel. También, a ratos, muy conveniente. Cada vez que Ellie estaba acorralada, de la nada era rescatada por Jesse y por Tommy. Pero sobre todo, ha sido desordenada. En la primera temporada, se pudo profundizar en otros personajes porque el tiempo lo permitía. Conocimos a Bill y a Frank, a los hermanos Henry y Sam y al pueblo de Caitlin, sin dejar de tener a Joel y a Ellie como protagonistas. En la segunda, ya sabemos que no desarrolla mucho a Abby, y tenemos como una especie de teaser de los demás personajes, pequeñas pistas e historias que se dejaron en el aire porque iban a ser desarrolladas después. Lo que consolidó la primera temporada como una obra de arte, en la segunda ya no está. La primera temporada tuvo 9 episodios para adaptar el juego, por eso se aprovechó al máximo cada momento. Era obvio que la parte 2 no se podía adaptar en una sola temporada, solo tenían 7 episodios, pero podrían haber aprovechado mejor ese tiempo en dar desarrollo a otros personajes y otros tramas además de Ellie. El desorden se hace más evidente con el sexto episodio, que se desarrolla por completo en un flashback. Se entiende la razón por la cual trajeron de vuelta a Joel, pero lo vemos justo en el momento más crudo y rabioso de Ellie. Este episodio frena la tensión de la temporada como si alguien apretara pausa en el momento más intenso del juego. Aquí, la serie se topa con el mismo problema del videojuego una vez más. Durante toda la temporada hemos asumido que Joel murió sin reconciliarse con Ellie, pero no. En el sexto episodio nos muestran que esa misma madrugada Ellie decidió perdonarlo. Es un giro que en el juego se revela casi al final, y aunque narrativamente es un momento poderoso, el momento de la revelación fue cuestionable. En teoría, y solo en teoría, todas las decisiones narrativas tienen sentido. Revelar la historia de Abby antes de que mate a Joel para darle peso a su decisión, mostrar el perdón de Ellie para entender su culpa, apostar por el suspenso y no por la sorpresa que no funcionó en primer lugar. Pero, aunque la lógica funciona en el papel, la temporada no dejó de sentirse irregular, desconectada y apresurada. Después del final, muchos en internet llegaron a una conclusión salomónica. Esa historia debió dividirse en 2 partes, como lo ha hecho Netflix con sus series. Una primera parte se emitiría en marzo y la otra en los meses siguientes, y así no tendríamos que esperar mínimo 2 años para la tercera temporada. Pero además de esta solución utópica, lo que se debió hacer es ver las historias de Abby y Ellie en paralelo, no como enemigas, sino como reflejos de ellas mismas. Hubiera sido más coherente que el episodio 2 estuviera centrado en Abby. Veamos el apego con su padre, la esperanza que representaba la cura y cómo podría haber cambiado el mundo. Y en ese mismo episodio podríamos haber visto la masacre que generó Joel para salvar a Ellie. El episodio podría haber terminado en la misma escena que se presentó en el episodio 1 como introducción a Abby. El siguiente episodio, el tercero, hubiera sido el enfrentamiento y la muerte de Joel. De esa manera se tenían los siguientes episodios para seguir desarrollando el duelo de Ellie, su plan de venganza, pero también la vida de Abby, que no se arregló por haber matado al hombre que buscó por tanto tiempo. Esa estructura no solo habría mantenido el ritmo, también hubiera protegido la empatía de ambos lados, porque como en toda gran tragedia, aquí no hay buenos ni malos, solo personas rotas, estancadas en el círculo perpetuo de la venganza y la violencia. Y si la primera temporada giró alrededor de la humanidad, la segunda debió girar alrededor de la empatía. Una empatía que construyes y no solamente presentas. Ahora, ¿cómo haces para que el público conecte con un personaje que aún no conoce, pero que ya rechaza? Ese será el mayor desafío de la tercera temporada de The Last of Us, la cual estará centrada en Abby. Y no será fácil, porque no importa cuánto contexto le des, el corazón del público sigue con Joel. En medio de este escenario complicado, Neil Druckmann, el creador del videojuego y la mente detrás de la adaptación, anunció que ya no será showrunner de esta nueva temporada. Según su propio comunicado, él se enfocará en los proyectos de Naughty Dog, pero muchos interpretan su salida como una respuesta a la recepción tibia de la segunda temporada. Druckmann
fue clave en construir este universo, pero también en repetir los errores de su estructura. Sin embargo, para ser justos, y como ya hemos visto, el dilema de su narrativa no tiene una solución exacta. Puedes cambiar el orden, puedes alterar el contexto, y aún así seguirás chocando con la misma pared. Quizás porque The Last of Us nunca se trató de solo la historia, sino de los personajes. Y Druckmann los entiende a un nivel profundo, casi íntimo, no solo porque los creó, sino porque ha vivido con ellos por más de una década. Ahora Craig Mazin queda al mando de la serie, y aunque eso pueda parecer prometedor por su talento innegable al narrar tragedias, Chernobyl sigue siendo una obra maestra, también es motivo de dudas, porque si bien escribió el mejor episodio de la serie, los errores de la segunda temporada también son suyos. Mazin sabe construir tensión, sabe generar impacto, pero no parece comprender de todo a Joel o a Ellie, y The Last of Us no solo sobrevive de estructura o tragedia, sobrevive por sus personajes. Como hemos visto, el dilema de su narrativa no tiene una solución exacta. Así cambies el orden, así cambies el contexto, así cambies a los personajes. Quizás porque no solo se trata de la historia, sino de los personajes. Hitchcock decía que no bastaba con mostrar la bomba o esconderla. Lo que importa es lo que siente el espectador al saber o no saber que está ahí. En The Last of Us, el problema no es solo narrativo, es emocional. No importa si vemos primero el dolor de Abby o la furia de Ellie, si entendemos o no tus razones, porque en el fondo lo que nos cuesta aceptar es que Joel ya no está. Nos cuesta aceptar que esa historia que comenzó como una promesa de redención terminó rota por la violencia, y eso nos arregla con una estructura correcta, porque hay heridas que no se cierran ni con un buen final escrito. Eso es todo, gracias por ver el video y suscríbete si quieres.